El Señor esta noche te impactará, el Señor esta noche te dará palabra. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos vinieron a llenarse de su Santo Espíritu? ¿Cuántos vinieron a salir dispuestos a dar las buenas nuevas? Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a entrar en la presencia del Padre, en el gozo del Padre. ¿Cuántos quieren entrar al gozo del Señor? Amén. Porque sé que nunca
Aleluya. Aleluya. Todo lo que hizo el Señor, nadie lo compara. Aleluya. ¿Quién puede comparar un amor tan grande como lo que Él hizo por ti? Él resucitó. Él demostró que Él está por encima de todo. Él está por encima de todo. Nada se compara. Y su sangre nos limpió de todo pecado. Todo lo que hiciste, Él lo limpió con su preciosa sangre. Adórale esta noche a Él. Sí, Señor, te adoramos. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Estamos, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y hay poder en la sangre Te estás cubriendo con su sangre. que fluyó por amor. En este momento la sangre de Cristo te limpia. Hay Aleluya. poder en la sangre que derramó. Aleluya, Señor. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu Tu sangre me perdonó. Aleluya. Somos nuevos en ti, Señor. Aleluya. Me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre. Aleluya. Díselo. me transformó, tu sangre me perdonó. Amén. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor, que nos llena de su Santo Espíritu. Amén. Cuando le alabamos, cuando le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor nos llena. Amén. ¿Cuántos se sienten llenos? Dale el aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos sienten que el Señor los lleva, verdad, a un lugar específico, verdad? Tienen una meta, verdad, tienen una visión donde tenemos que llegar. Amén. Amén. ¿Cuántos sienten que ya han logrado bastantes cosas que el Señor les ha mostrado y que ustedes se han puesto, verdad, se han puesto como objetivo? ¿Cuántos sienten que han logrado bastantes cosas? Amén. El Señor esta noche te viene a decir que hay más de lo que tú piensas. Amén. Hay cosas que tú hasta olvidaste, ¿verdad? El Señor hoy te viene a confrontar, te viene a revelar cosas que tú habías dejado a un lado, que habías puesto. Podamos ver más la salida. Amén. El Señor esta noche te viene a decir: yo soy el que remueve esa piedra. Amén. Y les vengo a contar una historia, y es uno de los puntos importantes, ¿verdad?, en el camino del Señor, que el Señor te dice que debes evitar. Amén. Cuenta una historia de un soldado japonés que estaba en la guerra, ¿verdad?, en el frente de batalla. Él iba casi que comandando, ¿verdad? Pero la guerra había terminado. Pero él tenía temor de ser asesinado y se escondió en una cueva por 25 años. ¿Cuántos por miedo nos hemos escondido? Hemos apartado lo que estábamos haciendo por temor a equivocarnos, a fallar, por temor a que nos señalen. Amén. A veces el temor hace que nosotros renunciemos a lo que estábamos corriendo y soltemos la carrera y no llegamos a la meta. Amén. Solo salía por las noches para alimentarse de ranas, de ratas y cucarachas, y la guerra había terminado, ¿verdad? Y nosotros muchas veces estamos corriendo, estamos enfocados, pero por miedo se presenta una situación en nuestra vida, y por miedo a avanzar y a enfrentarla, decidimos que escondernos en una cueva. Y cuando tú estás en la cueva, tú estás sin los recursos que el Señor te envía. Y todo lo que encuentres, que son como dice la historia, ranas, ratas, cucarachas, es lo que tienes como opción. Y el Señor te dice: yo te voy a sustentar, y lo que yo te voy a dar es un banquete, ¿verdad?, en el que te vas a alimentar bien, en el que tú vas a tener los recursos necesarios para tener victoria. Amén. Pero la victoria se gana es en el frente de batalla. Amén. Y eso le llamamos la cárcel de temor. Es un lugar donde nosotros nos llegamos a encontrar, donde nos encerramos, ¿verdad? Y decidimos no salir, decidimos escondernos, decidimos simplemente renunciar a nuestros sueños. ¿Cuántos aquí se quieren lanzar de un paracaídas? Yo me quiero lanzar. ¿Y si son sueños del Señor te dice? Ok, son sueños que yo te dije.
¿verdad? Pero todo lo que el Señor te da en su camino, ¿verdad? Nunca debes renunciar a Él, nunca debes encerrarte en una cárcel de temor. Así como estamos alabando a nuestro Señor y decía la canción, estamos de su lado, por lo tanto Él no nos va a desamparar. Amén. Nunca jamás nos va a desamparar. Entonces no debemos tener miedo, porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y muchas veces lo decimos, y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero te encuentras en el frente de la batalla, ves al gigante, ves a Goliat y dices, wow, muy grande, ¿verdad? Y decimos, ¿y si Dios está con nosotros? Y decimos chiquitico, ¿verdad? Si Dios está con nosotros. Ahí es cuando tú tienes que colocarte frente al gigante, ¿verdad? Y le dices, Dios está conmigo, por lo tanto, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Frente de la batalla, al frente de la batalla. Amén. Entonces, algo marcó seguramente tu vida, ¿verdad? Y decidiste sepultar algo que murió para nosotros, ¿verdad? Y muerte es algo que seguramente quedó incompleto. Amén. Cuando hablamos de muerte, tal vez una etapa que no cerraste, ¿verdad? Tal vez algo que decidiste hacer y por alguna u otra situación simplemente la apartaste, la enterraste, ¿verdad? Tal vez el Señor te llamó a hacer algo, ¿verdad? Y decidiste simplemente esconderlo o simplemente guardarlo en una cueva y decidiste ponerlo en una piedra y dijiste nunca más. Tal vez una situación, ¿verdad? Con una persona y dijiste nunca más, ¿verdad? Y lo ocultaste, lo guardaste, ¿verdad? Tal vez tuviste una situación que tú no veías salir y dijiste, bueno, Señor, si tú decías que estabas conmigo, ¿por qué me sucede esto? Y culpamos al Señor y decimos nunca más. Y nos apartamos y decidimos simplemente estar en la cárcel de temor, estar escondidos, ¿verdad? Y el Señor te dice esta noche, yo te voy a sacar de esa cárcel. Y todo lo que habías sepultado, que pensaste que estaba muerto, yo lo levantaré. Amén. ¿Cuánto el Señor le dio tantos sueños? Echen unos años hacia atrás, ¿verdad? Recordemos, cuando éramos niños, ¿verdad? Y teníamos tantos sueños, y queríamos ser esto y queríamos ser lo otro. Dice la palabra que debemos ser como niños, ¿verdad? ¿Verdad? Dependientes de un padre, ¿verdad? Pero que no debemos de soñar como un niño. Cuando llegamos a cierto punto, a cierta edad, decimos, bueno, lo común es que yo tengo que hacer esto, y apartar tus sueños a un lado. Amén. ¿Por qué un niño tiene sueños y puede lograr cosas que un adulto no lo hace? Porque no tiene temor a equivocarse y él está decidido a cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque él no está en una cárcel de temor. Pero nosotros, con la supuesta madurez, ¿verdad? Con el supuesto control que nosotros decimos, que tenemos, porque decimos, bueno, soy adulto y tengo que ser maduro. Tal vez nosotros simplemente estamos colocando una coraza, estamos encerrándonos en 4 paredes y ya, y ahí murió el sueño y lo enterraste y dijiste más nunca. Amén. Pero el Señor esta noche dice, hoy vuelves a ser como un niño, todos tus sueños serán renovados y toda la palabra que yo te dije la cumpliré, porque el Señor, hemos escuchado muchas veces, no llega ni antes ni después, llega en el momento justo, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, wow, Señor, pero te estás tardando. Pero esos son nuestros tiempos. El Señor no entra en esa dependencia de tiempo. Nosotros dependemos de un tiempo para llevar el control de las cosas. Pero el Señor no está dependiendo del tiempo. Él es eterno. Él es principio y fin. Amén. El Señor dice, yo llego en el momento justo. Amén. ¿Y cuántos de ustedes sienten que el Señor llegó en el momento justo a sus vidas? ¿Qué seríamos nosotros hoy en día si el Señor no fuera llegado en ese instante? ¿Verdad? ¿Llegó en el momento justo o no? Aleluya. El Señor llega siempre en el momento justo. Y para todos tus problemas, el Señor llegará a su momento. En el momento que Él dice, este es el momento para tener la victoria.
este es el momento donde él dirá gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Si la piedra no es corrida, no puedes experimentar la resurrección. Amén. Ahora vamos a señalar dos tipos de fe, ¿verdad? Que puede ser la fe preventiva. ¿Cuántos conocen la fe preventiva? Dice, antes de que ocurra, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención nos estamos anticipando a una situación que va a suceder, ¿verdad? La fe preventiva, tú dices, bueno, Señor, que no me caiga mal este patacón que me comí ahorita. Bueno, Señor, Señor, que llegue a tiempo, Señor. No nos anticipamos a las cosas. Si vamos de viaje, Señor, que este viaje sea fantástico, Señor. Y cuando estamos en el avión, bueno, Señor, que el avión no se caiga. ¿Cuántos de ustedes se ponen enfocados y conectados con el Señor? Cuando estamos en el avión, bueno, Señor, yo creo que yo estoy bien contigo, pero de todas formas, por si acaso, ¿verdad? Por prevención decimos, Señor, perdóname, pero bueno, ¿verdad? Y eso es una fe preventiva. Ahora, la fe de resurrección es la que difícilmente, o no digamos difícilmente, es la que pocas veces llegamos a entender y a experimentar. ¿Por qué? Porque para experimentarla debemos tener convicción de que el Señor lo hará. Amén. La fe de resurrección puede ser que aunque esté muerto, esto puede volver a la vida, ¿verdad? Aunque no le vea salida a esta situación, el Señor lo puede arreglar. Aunque se han cerrado 1000 puertas frente de ti, habrá una puerta que el Señor abrirá, ¿verdad? Porque tienes una fe de resurrección, que lo que para el hombre estaba muerto, para el Señor dice, yo doy vida. Si tú crees que siempre habrá vida, el Señor te mostrará que habrá vida. Amén. Pero debes creerlo, ¿verdad? Amén. Ahora, también dice la palabra que no le debemos ni añadir ni un punto, ni una coma, ¿verdad? Debe ser como Él dice. Ahora, ¿cuánto le hemos agregado un punto y fin a nuestra situación? Punto. Aquí termina. Y el Señor dice, no, ahí va una coma. ¿Es una pausa? No, aquí termina. Nunca más. Amén. Nosotros somos los que hemos colocado el punto y final. Para nosotros se terminó. Para nosotros no hay salida. Para nosotros nunca cambia. Amén. Y el Señor dice, no, ahí no hay un punto y fin. El punto y fin, ¿quién lo coloca? El Señor. El Señor, cuando tú te alineas a ese punto y final, ¿verdad? Que tú dices, Señor, cuando tú digas que se termina, se termina. Cuando tú entiendes eso, tú irás de gloria en gloria, porque entenderás el porqué de la situación. Aunque para el mundo parezca una situación devastadora, para ti, tú sabes que es una gloria más para el Señor. Amén. Entonces el Señor dice, yo coloco el punto y final. Amén. Amén. Fíjate otro caso en la Biblia. Hablamos de Elías y Eliseo, ¿verdad? Eliseo le pide a Elías el doble de porción, ¿verdad? Que el Señor le dio a él, ¿verdad? Y hay 7 milagros que se resaltan en la Biblia, que no tenemos tiempo para mencionarlos ahorita, pero 7 milagros que se resaltan en la Biblia que hizo, ¿verdad? Que hizo Elías. Y él dice, la doble porción son 14 milagros fantásticos, ¿verdad? Pero la Biblia registra en la vida de Eliseo, ¿verdad? 13 milagros fantásticos, ¿verdad? Que el Señor hizo wow, milagros grandes, ¿verdad? No hay milagros grandes ni milagros chiquitos, pero tú lo ves, son milagros impactantes, ¿verdad? 13. Pero el Señor prometió doble porción. Y Eliseo murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el 14 milagros? Ahora les pregunto, ¿el Señor cumple o no cumple? ¿Verdad? Viene un grupo de soldados con un muerto, ¿verdad? Lo traían y se les cae frente a la tumba de Eliseo. ¿Y qué sucedió? Con solamente tocar los huesos, ¿verdad?
que estaba sepultado, ya después de la muerte, se cumple la palabra del Señor y se cumple la doble porción que Él había prometido. Amén. Resucita el muerto tan solo con tocar los huesos muertos. Amén. Cuando el Señor te promete algo, aunque tú pienses que estás muerto, el Señor lo hará. Amén. Aunque tú pienses que estás muerto, y puedes estar muerto literalmente, el Señor termina su palabra. Tú puedes estar en esta vida luchando, y yo quiero que mi familia llegue a los pies, yo quiero, y tal vez parta y no los ves, pero la palabra del Señor es cumplida aun cuando tú estés en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Por eso cada palabra que el Señor te da a ti, debes guardarla para ti, protegerla, y nunca mires con los ojos humanos que para ti parece que nunca se ha cumplido y decidimos enterrarlo. No, manténla. Amén. Aleluya. Entonces cada muerte te prepara para otro nivel. Cuando tú piensas que está muerto algo, es el Señor que te está procesando y preparándote y te está diciendo: agárrate, ten fe, porque yo te voy a llevar a otro nivel de fe y de gloria para mí. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer el caso, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Por puntos resaltantes en la historia que no hemos detallado, o tal vez lo han detallado, pero el Señor te viene a revelarlo de nuevo. Amén. Y espero que agarres esta palabra, porque el Señor te va a empoderar esta noche. Amén. Y leemos en Juan capítulo 11. Si tienen, yo se lo leo rapidito, o lo tenemos acá. Juan capítulo 11, versículo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana. María fue María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume, conocemos esta historia, y le ungió los pies con su cabello, ¿verdad? La que le dio una ofrenda al Señor. Amén. De ella estamos hablando, es el hermano de María. Entonces enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas, o tu amigo Lázaro, está enfermo. ¿Amén? Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí hay una promesa. Le prometió que no sería de muerte. Y sabemos más adelante qué sucedió con Lázaro, ¿verdad? Lo que el ojo del hombre vio es que había una muerte. Y a eso vamos. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínate que eres el soldado cuya guerra depende de una carta que vas a enviar, que es la carta de tregua, ¿verdad? De paz entre estas dos guerras, ¿verdad? Y tuyo depende que esa guerra se detenga. Y dices: bueno, me va a tardar 2 días más, ¿verdad? Tal vez nosotros decimos: Señor, necesito un milagro ya, ¿verdad? Pero el Señor se tarda 2 días más. ¿Y cuál es nuestra reacción? Señor, si yo confiaba en ti, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí es cuando entendemos que el Señor va a llegar en el momento justo. Amén. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, ¿verdad? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá, ¿verdad? Leemos más adelante. Dicho está, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y ahora podemos ver un detalle importante. Lázaro murió, pero como dice el Señor, ese problema grande para el hombre de que murió, Él lo minimiza. Está durmiendo. Si nosotros viéramos los problemas como que están durmiendo esto que está aquí, simplemente es algo pequeño.
Dice la palabra, esta leve y momentánea tribulación es pasajera y temporal, porque lo que vendrá en adelante será aún mayor para ti. Amén. ¿Cuántos agarran esa palabra? Fíjate, entonces Jesús minimiza lo que el hombre ve. Está durmiendo. Amén. Dijeron entonces los discípulos, su discípulo, bueno, si duerme, sanará. O ¿para qué nos vamos a preocupar en regresar si simplemente está durmiendo? Seguro él se tranquiliza, descansa y sana, ¿verdad? Y viene Jesús y le dice, pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro, esto es de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús le decía, está durmiendo, pero ellos pensaban que estaba dormido. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Imagínate que te lancen un balde de agua fría, ¿verdad? Algo así de lo más normal. Bueno, se murió. No te están preparando, te tengo que decir algo importante. Prepárate, siéntate. ¿Y cómo cuentan una mala noticia? Te lo cuentan de una forma tan cuidadosa, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, se murió. ¿Por qué esta actitud del Señor? Porque Él sabe claramente que Él lo puede hacer. Si nosotros entendiéramos y el Señor nos habla, yo lo haré. Y muchas veces esperamos, wow, Señor, revélame en un sueño, Señor, que el pastor lance una palabra poderosísima porque yo soy la vida y la muerte. No, el Señor simplemente te va a dar una palabra sencilla, pero esa palabra sencilla tiene poder. Tiene mucho poder que cuando tú la crees es activada aquí en la tierra y es un decreto que se hizo en el cielo, sellado, y así se hace y así se hará. Una palabra que tal vez para ti parezca pequeña es una palabra que el Señor dio, por lo tanto esa palabra tiene poder. Amén. Entonces Jesús minimiza todo y lo dice así, tranquilo. Si nosotros entendiéramos que cada problema, ¿verdad?, que podemos tener, el Señor te dirá, yo lo haré, yo estoy contigo. Y si tú te aferras a eso, verás la gloria de Dios. Amén. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, más vamos por él. Ahora dice, vamos por él. Y le dice, ¿por qué? Porque él era necesario que ellos estuvieran aquí y entendieran que el Señor actúa de esta manera, ¿verdad?, para que el Señor se glorificara. Amén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Imagínate. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos días, meses, años tienes algo en el sepulcro? Un sueño, una palabra que el Señor te profetizó, una palabra que el Señor te prometió. ¿Cuántos días, años tienen en el sepulcro? Amén. Esa situación la tienes metida allí sin resolver. Y ya está. Dice la palabra que ya Lázaro estaba, ya olía mal, ¿verdad? Ya eso estaba ya putrefacto, ¿verdad? Y ahora el Señor dice que Él lo hará. Wow, ¿cómo hará algo que ya está muerto, que ya se está descomponiendo? Bueno, prepárate que el Señor te va a revelar esta noche cómo lo hará. Amén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Por supuesto, vendrán personas, ¿verdad?, tal vez sin una dirección del Señor, y te van a decir, ay, bueno, ya está listo, ya, esto es un punto y fin, ¿verdad? Pero ahí es cuando el Señor entra, ¿verdad?, en tu vida. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese, presta atención aquí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí es cuando nosotros decimos, Señor, necesito ya el milagro. Ya lo necesito, Señor. Pero ¿qué pasa cuando lo necesitamos para hoy en la tarde y ya es de noche? Decimos, Señor, si hubieses estado antes, ¿verdad?, no habría muerto esto que yo
estaba esperando. Amén. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Y es cuando venimos nosotros, bueno, Señor, no llegaste, pero yo sé que todo lo harás. Pero ya hay en nosotros sembrado una pequeña incredulidad. No es la misma fe de resurrección que teníamos antes de que la situación esperábamos que se resolviera en la tarde. Ya pasó la tarde y ya nuestra fe bajó. Ya no es la fe de resurrección. Es una fe, podría decirle, una fe por costumbre o por continuar en la fe. Pero no es la misma fe de resurrección. Amén. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Por supuesto, resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, yo sé que resucitará y tendrá vida. No, el Señor le está diciendo es ahora, ¿verdad? Y todavía tenemos un velo en nuestros ojos, aunque cuando el Señor te sigue diciendo, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, ¿verdad? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en todo esto que el Señor les prometió y aún no lo has visto? Resucitarán, lo verán. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, ¿verdad? El que estaba en el lugar donde estaba María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se habían levantado de prisa y habían salido y la persiguieron, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, va a llorar allá a donde está Lázaro sepultado. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿verdad? Sigue la misma, es el mismo pensar, ¿verdad? Cuando no estamos totalmente creyéndole al Señor. Amén. Y ahora vamos a resaltar algo importante en la historia, que tal vez nosotros confundimos un poco, ¿verdad? Y es cuando Jesús llora, ¿verdad? Jesús, al ver esto, ¿verdad? Al saber que Lázaro está muerto, muchos dicen, bueno, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Tal vez porque tenía una gran amistad con Lázaro, por todo esto. Pero ¿cómo tú sabes si tienes la herramienta para resolver el problema? Tú piensas que no se dará. Jesús llora es porque ve la incredulidad en Marta y en María y en los que lo rodeaban, aunque él había compartido tanto con ellos, aunque había compartido tantas vivencias, tantos milagros, aunque nosotros hemos experimentado el poder de Dios, aún así no le creyeron. Por eso Jesús lloró, porque aún así, viendo cómo el Señor tiene el poder para resucitar, no le creyeron. Amén. No lloró porque era su amigo solamente, simplemente porque había falta de fe. Había falta de una fe de resurrección. Amén. Y ahora esta noche el Señor te dice, solamente debes creerlo. Y yo llamaré a tu nombre, llamaré a ese problema y le diré, sal fuera. Cuando él fue a la tumba de Lázaro, solamente me imagino que se colocó frente a la piedra, ¿verdad? Y les pidieron que movieran esa piedra, porque es necesario mover esa piedra que te está obstaculizando en llegar al Padre. Es necesario que tú quites esa piedra que pusiste, ¿verdad? Donde estaban estos sueños, estas promesas, y es necesario que tú la quites, aunque esté ya podrida, aunque ya tenga años, días ahí enterrado. El Señor dice, quita la piedra, porque yo anunciaré tu nombre y te diré, sal fuera. Y esas dos palabras fueron solamente necesarias para que Lázaro se levantara. Amén. Aleluya, aleluya, Señor. Vamos a colocarnos de pie.
y vamos a anunciar, ¿verdad?, nuestro nombre, ¿verdad? Y salgamos ya de esta cueva, ¿verdad? Y removamos esta piedra, ¿verdad? Porque es momento de la resurrección. Y hoy el Señor traerá a tu vida lo que para ti estaba muerto. Y les voy a contar, a compartir un pequeño testimonio, ¿verdad? Y es el de mi mamá, y entendí el por qué. Mi mamá le dan el diagnóstico de cáncer y el diagnóstico de que va a perder un riñón y esto y lo otro. Y nosotros decíamos, Señor, ¿por qué? Es ahora, Señor, necesitamos esto ahora. Y entendimos que fue necesario que ella pasara por ese proceso para que a través de ella muchos conocieran la fe de resurrección. Ella llevó la palabra a donde le hacían las quimioterapias y muchos de los que estaban allí creyeron. Yo sé que el Señor removió esa piedra en esas personas y creyeron. No sé qué sucedió después, cómo trató el Señor con ellos, pero yo sé que el Señor anunció el nombre de cada una de esas personas y les dijo, sal fuera. Amén. Después que el Señor dijo, es ahora, y le dio la sanidad, no solamente la sanó del cáncer, sino que la tensión, el hígado, todo estaba sano. Y cuando el Señor trae vida a tu vida, trae vida en abundancia. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro. Sí. Está apagado. Prendelo. Bueno, yo creo que es mejor darlo ahora, porque tiene tanto que ver con esta palabra. Dios santo. La semana pasada, el domingo, recibí una de las peores noticias que había recibido. Una de mis hermanas, a todas mis hermanas las amo, pero le habían dado 5 anginas de pecho. Todo el domingo en la tarde hasta por supuesto, lo primero que hacen, hay que hacerle un cateterismo. Y empezó mi fe preventiva, a orar para que no fuera nada, a orar para pedirle a Dios que todo estuviera bien, que eso no pasara. No pasó, le hacen el cateterismo y otra vez a orar. Dicen, no, Amarili, está muy difícil, tiene 3 obstrucciones severas, no pueden, o sea, hay que hacerle eso, los Stein, no sé cómo. No se pudo. Sí, o sea, era demasiado lo que tenía. Y bueno, Dios, yo no sé si es probando la fe o qué, dice no, hay que operarla. Y hay que operarla de corazón abierto. Pasó, eso fue, y el martes, bueno, estaba aquí alabando a Dios y dándole gracias, sabiendo que mi hermana, hoy martes, ya habían concretado durante la semana, iba a ser operada. Hoy la operaron de corazón abierto. Gracias a Dios, Dios se glorificó en ella. Mi fe durante toda esta semana fue probada y fue pasada por fuego, pero siempre le creía a Dios. Y yo decía, Señor, no llegaste. No, ¿por qué no podía ella, como otras personas, resolverse su problema ese mismo lunes? O sea, pero no fue así, tenía que pasar. Y yo me decía, bueno, Señor, si tú quieres que ella vaya a una mesa a un quirófano y tengan que abrirle su pecho y verle, hacerle lo que le tengan que hacer para que ella siga con vida, pues así será, Señor, pero tú te vas a glorificar ahí. Y yo decía, y así enseñé a mis hermanas, bueno, ellas saben cómo oramos y cómo orábamos todos los días para que Dios se glorificara hoy. Y hoy de verdad que le doy gracias a Dios, porque sí hay una fe de resurrección. El médico le dijo, no hubo ninguna complicación, no hubo, decía, ni siquiera se le subió la tensión, no hubo nada. Bueno, fue una operación de 6 horas ahí,
pero dijo, todo salió tan bien que tienen Ana y tienen lo que le hicieron, bueno, de las venas, las arterias que le sacaron, las mamarias, se las conectaron directo porque tenía 3 obstrucciones de las coronarias, al corazón, otra que es no sé, ¿cómo es que se llama? Ya ni se me olvidó. Bueno, la cosa es que tengo hermana para arrastrar. Que 30 años más le dijo sin que haya ningún problema de esa coronaria. Así es que, claro que sí. Yo digo, a veces no entendemos y a veces uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué si eso has podido hacer antes? Pero no, Él sabrá. Y sabrá y en la oración, porque yo les mandaba el audio a mis hermanas y ellas lo ponían para orar. Y yo decía, Él se va a glorificar. Y para que todos los demás vean quién es el Dios que tenemos, para que cada uno de los que todavía les pueda caber alguna dudita, sepan que tenemos un Dios grande y todopoderoso. Amén. Amén. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta noche y por este joven que lo usa tan maravillosamente. Porque esta noche Dios me dio una respuesta a una pregunta que yo he tenido desde hace más de 10 años. Y es el por qué mi papá se enfermó y él no me lo sanó en el momento que yo se lo pedí. Mi papá sufrió la enfermedad de Alzheimer, que es pérdida de memoria, y yo le pedí a Dios 1000 veces que me lo sanara y no lo hizo. Y estuve 10 años peleada con Dios porque no entendía el por qué no me lo sanó. Luego, cuando lo acepté en mi corazón, aprendí a no cuestionarlo y a no pedirle más cuentas, sino a confiar en que Él sabía lo que hacía. Pero aún no tenía respuesta, solamente pude confiar en que Él sabía lo que hacía. Pero la pregunta siempre estuvo ahí. Este sábado pasado tuve la bendición de ir a tomarme un café con Génesis, que es una mujer de Dios. Y hablando con ella, yo le decía, Génesis, tú sabes, yo le pedía a Dios siempre que sanara a mi papá. Bueno, no, desde pequeña le pedía que nunca permitiera que mis padres se enfermaran y que siempre me lo tuviera sano y fuerte. Y yo no entiendo por qué Él permitió que se enfermara, pero tampoco se lo voy a preguntar más. Y Génesis me dijo, Jenny, a lo mejor de la manera de que Él cuidó a tu papá fue porque cuando mi papá se enfermó y él no tuvo memoria por tanto tiempo, mi hermana que es cristiana en Venezuela, ella vino a visitarlo y esa semana él tuvo memoria y esa semana él aceptó al Señor. Y esa semana él escuchó la palabra de mi hermana que le leyó la Biblia todos los días porque él se lo pedía. Y cuando mi hermana se montó en el avión y se fue, mi papá volvió a perder la memoria, pero Dios le dio memoria por una semana para aceptarlo en su corazón, ser salvo y escuchar su palabra. Pero en ese momento yo no entendía lo que eso significaba. Y Génesis me dijo, a lo mejor Dios te lo tenía guardado y te lo tenía salvo y permitió que él se enfermara para entonces llevárselo con él en el momento que tenía que llevárselo. A lo mejor lo que tú siempre le estabas pidiendo a Dios de chiquitica, Dios lo hizo, pero de una manera distinta a lo que tú le estabas pidiendo. Y me quedé con eso que me dio Génesis. Y hoy Dios me confirmó, a través de esta prédica, de que Dios no sanó a Lázaro, lo dejó morir. Dios no sanó a mi papá, permitió que la enfermedad siguiera, porque lo que Él quería era resucitarlo entre los muertos para que Él estuviera con Él un día. Y esa es la respuesta que Dios me dio esta noche. Ahora yo entiendo el por qué Él lo permitió. Porque si mi papá se hubiese sanado cuando yo lo pedí, a lo mejor nunca hubiera recibido a Cristo. Y yo prefiero que Él esté salvo hoy, a haberlo tenido sano tantos años y que se hubiera perdido y no hubiera llegado al cielo. Así que gracias por esa palabra, porque la respuesta me llegó por fin después de más de 14 años de no entenderla ni conocerla. Y yo le doy toda la gloria.